que pueden existir en el terreno, en el suelo, que pueden afectar y pueden producir corrosión, por ejemplo el acero. Entonces acá tenemos un ejemplo del panelado. Acá tenemos un proyecto. Este proyecto tiene, bueno, empieza acá, ¿no? Acá está al frente, colinda con la calle Choquehuanca, al lado izquierdo, porque se hacen análisis también en sentido horario. Entonces, analizamos la colindancia izquierda o lado izquierdo, que colinda con un... bueno, acá hay un edificio, pero tiene 2 sótanos. Entonces también vamos a analizar qué es lo que se realiza o qué pasa cuando se tiene una colindancia con sótanos. Acá en el lado del fondo se tiene un edificio de 7 pisos con semisótano. Entonces también vamos a ver de qué manera influye en la cantidad o en todo el esfuerzo o las tensiones que pueda producir el terreno cuando se tiene sótano o cuando se tiene semisótano o cuando no se tiene nada y solamente se tiene un edificio, ¿no? Por ejemplo, acá en la última sección se tiene un edificio de 5 pisos, pero no hay presencia de sótanos ni semisótanos. Y bueno, acá tenemos una distribución. Esto viene a ser un plano de panelado, donde tenemos para el frente la distribución de los anclajes. Por ejemplo, esta sección es 35 si no me equivoco. Y acá tenemos 6 anclajes. 6 anclajes, cada anclaje está distribuido en un paño. Este paño tiene una dimensión de 5 metros por 3.7. Y el anclaje está ubicado a 2 metros de altura. Entonces más o menos viene a ser así el paño y dependiendo del ancho de la sección también se hace esta distribución. Y después vamos a calcular cuánto empuje va a producir el terreno para asignar una carga determinada a cada anclaje. Entonces, por ejemplo, acá en la sección 1, colinda con la calle Choquehuanca, entonces se tiene esta distribución de anclajes. Para la sección 2 es el lado izquierdo, donde se tiene un edificio de 10 pisos con semisótano y 2 sótanos. Entonces acá también, cada sótano va a tener una altura de 3 metros, pero se tiene un semisótano. Entonces el semisótano tiene una altura de 1.5 y los 2 sótanos que sería 3 metros y 3 metros. Entonces, sumando todo esto, vamos a determinar que ya no va a haber espacio en la excavación que se va a realizar para este proyecto para poder incluir acá anclajes, ¿no? Cuando se tiene semisótanos o sótanos, ya no iría el caso de anclajes. Y asimismo se tiene para las siguientes secciones. Ahora para realizar el análisis por deslizamiento vamos a tomar en cuenta los 3 parámetros que les mencioné anteriormente, que vienen a ser el empuje netamente de tierras, el empuje de tierras, la sobrecarga y la cohesión. Entonces para esto vamos a tomar el mismo ejemplo, pero acá tenemos ya un resultado del estudio de mecánica de suelos en el que nos detalla que el primer estrato tiene un espesor de 3 metros y el segundo estrato va hasta la altura de menos 5.15, hasta la que se está estudiando. Todo el nivel de excavación que tiene este proyecto es de 8.15. Entonces, acá tenemos también, de acuerdo al estudio de mecánica de suelos, los datos para el primer estrato, que viene a ser grava medianamente densa y subyaciendo se tiene grava densa hasta el nivel que se ha estudiado. Tenemos el peso específico para cada estrato, tenemos la cohesión, tenemos el ángulo de fricción también y el Ka, que viene a ser un resultado del ángulo de fricción. Recordemos que el Ka es igual a la tangente al cuadrado de 45 menos phi medios. Entonces, en este caso tenemos un K independiente para cada estrato, porque va a depender del ángulo de fricción. Entonces, esto podemos hallarlo. Y más o menos, si vemos de perfil las secciones, vamos a tener un corte de esta manera y vamos a determinar cuánto va a ser el empuje lateral. O sea, más o menos de esta forma va a estar distribuido los empujes de todo el terreno. Para el primer estrato y también para el segundo estrato. Más o menos así. Y esto va a depender también de los cálculos que vamos a realizar a continuación. Entonces acá podemos saber que el nivel máximo de excavación es a menos 8.15.
Entonces vamos a empezar por la sección 1. La sección 1, acá tenemos los datos en la esquina superior, que es el frente y colinda con la calle Choquehuanca. El ancho de la sección es 30 y la altura es de 8,15. La altura de excavación. Entonces acá vamos a tener los diagramas que vienen a ser de empuje de tierras y tiene esta fórmula que va a depender del peso específico 1 por la altura 1 y por el coeficiente activo, porque estamos trabajando para empuje activo, para el coeficiente activo 1. Y esto viene a ser los empujes del primer estrato. El primer estrato tenía un espesor de 5 metros, de 3 metros si no me equivoco, de 3 metros. Entonces en 3 metros vamos a encontrar esta distribución de tensiones. En la sobrecarga tenemos la fórmula de Q, que viene a ser la sobrecarga por el coeficiente activo 1. En este caso, como colinda con la calle Choquehuanca, le vamos a poner un Q que va a ser igual a 2 toneladas sobre metro cuadrado, porque de la misma forma vamos a tener cierta consideración, ya que en este frente se pueden estacionar los mixers, los volquetes y las maquinarias necesarias para la ejecución del proyecto. Entonces, por eso le tomamos una consideración de 2 toneladas sobre metro cuadrado. Y, bueno, acá reemplazando los datos vamos a tener los valores que anteriormente habíamos mostrado para el coeficiente activo y tenemos el resultado de 0,5. Asimismo, tenemos la cohesión, solamente que la cohesión va a estar aplicada en un sentido contrario, porque netamente es un parámetro de suelo. Y esto va a ayudar a que el suelo esté más estable. Entonces la fórmula la tenemos acá, que es 2 veces la cohesión por la raíz cuadrada del coeficiente activo. Entonces, de la misma forma, ¿no? Reemplazando los datos que ya teníamos para cohesión y para el coeficiente de empuje activo, vamos a tener un resultado de 2. Entonces, lo que posteriormente vamos a realizar es hacer la superposición de los diagramas, vamos a hacer una suma geométrica y vamos a tener más o menos este resultado, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, estamos superponiendo, o bueno, acá tenemos la distribución de las tensiones de la sobrecarga. Acá tenemos la distribución de los empujes de tierra, de las tensiones de empuje de tierra, que están para un sentido, ¿no? Que tienen la aplicación para un sentido. En cambio, la cohesión va a estar en un sentido contrario y esto lo vamos a superponer. Cuando lo superponemos, nos va a salir un diagrama de esta forma y el resultado va a ser este área que se ha sombreado. Solamente que acá, en la parte superior, tenemos a la cohesión que se está aplicando en este sentido. Y anteriormente habíamos hablado de que la cohesión solamente se va a activar si existe una fuerza externa. En este caso, no existe una fuerza externa que esté activando, por decirlo, la cohesión. Entonces, simplemente vamos a trabajar con este diagrama resultante que viene a ser el triángulo inferior. Entonces, ya habiendo reemplazado los datos, vamos a tener el resultado numérico para el empuje de tierra, para la sobrecarga y la cohesión. Y cuando lo sumamos, vamos a tener el resultado en la base, ¿no? De 0,08 toneladas sobre metro cuadrado. Y por semejanza de triángulos también, acá le puedo poner un valor de A, y este valor de la otra altura va a ser 3 menos A, porque toda la altura de este primer estrato es de 3 metros. Entonces, más o menos, tenemos esta distribución para las alturas. Y por semejanza de triángulos, si tenemos el valor de la base en el triángulo superior y la base en el triángulo inferior, podemos calcular cuánto vale A. En este caso, acá ya se tienen los resultados. Para el triángulo superior se tiene una altura de 2,85 metros, mientras que para el triángulo inferior se tiene una altura de 0,15 metros. Y el resultado va a ser este diagrama, el área, y calculando, o sea, teniendo ya los valores de la base y la altura, podemos calcular el área del triángulo, que viene a ser base por la altura entre 2. Y tenemos este resultado de 0,006 toneladas sobre metro. De la misma forma, acá estamos analizando solamente por 1 metro de ancho, porque posteriormente, cuando tengamos toda la fuerza que se va a estar aplicada, toda la tensión resultante que va a estar aplicada hacia el talud, se va a dar por 1 metro de ancho. Y conociendo todo el ancho de la sección que estamos analizando, podemos calcular cuánto va a ser toda la tensión que se está aplicando en ese área. Entonces, acá de la siguiente forma estamos analizando para el segundo estrato.
El segundo estrato en este caso tiene una altura de 5.15. Entonces acá le voy a poner 5.15 para la altura 2. Este primer diagrama viene a ser las tensiones del primer estrato que están influenciando en el segundo estrato. Es por eso que tiene esta forma, y la fórmula es de la siguiente forma. Peso específico 1, porque viene a ser el primer estrato, por la altura 1, por el coeficiente activo 2, porque el coeficiente activo 2 es porque ya se encuentra en el segundo estrato, pero es la influencia del primer estrato sobre el segundo estrato. Estas son las tensiones que nos va a causar eso, por lo que tiene esta forma rectangular. En cambio, cuando ya vemos netamente las tensiones del segundo estrato, tiene esta forma triangular y viene a ser peso específico 2 por la altura 2 por el coeficiente activo 2. Entonces, así también reemplazamos los valores que hemos mostrado en una primera diapositiva y podemos tener los resultados numéricos. Asimismo, también para la sobrecarga. La sobrecarga no va a variar, entonces va a ser 2 veces por el coeficiente activo. Me refiero a que el valor de Q no va a variar, va a seguir siendo 2 toneladas sobre metro cuadrado. El el coeficiente activo 2 es de 0.24, entonces acá reemplazamos los valores y nos va a dar el resultado numérico. De la misma forma para la cohesión, ¿no? Acá también la fórmula viene a ser 2 veces la cohesión sobre la raíz cuadrada del coeficiente activo 2. Acá lo único que va a variar va a ser el K. Entonces vamos a tener este valor de 2.44. Y de la misma forma que la anterior, vamos a realizar una superposición geométrica, una suma geométrica de todos estos diagramas. Entonces más o menos vamos a tener acá al empuje o a las tensiones que son del primer estrato que están influenciando en el segundo estrato y obviamente influencian los cálculos. Por eso tiene esta forma rectangular. Aparte, acá tenemos la sobrecarga y acá tenemos al empuje de tierras, netamente del segundo estrato. Estos están aplicados hacia un sentido, hacia el talud, mientras que la cohesión va a tener un sentido contrario. Entonces, cuando lo superponemos, el resultado o la resultante de la suma geométrica de estos diagramas va a ser esta figura que se ha sombreado. De la misma forma que el anterior, ¿no? Podemos calcular cuánto va a ser la base porque ya hemos reemplazado todos los datos en la fórmula y tenemos los resultados. Entonces, en la base tenemos un valor de 2.15 toneladas sobre metros cuadrados y arriba tenemos un valor de 0.45. También podemos calcular la altura para cada triángulo, o sea, si sabemos la altura total, acá le damos un valor de A, en el segundo triángulo le vamos a dar un valor de 5.15 menos A. Y por semejanza de triángulos podemos calcular cuánto es la altura para cada triángulo. Entonces, por ejemplo, acá A nos da un valor de 0.89 y la diferencia con 5.15 sería 4.26. Entonces, ya conociendo estos valores, puedo calcular el área netamente de las tensiones que están siendo aplicadas, ¿no? Como dije, la cohesión no nos va a influir en los cálculos. Entonces, vamos a tomar el área del triángulo inferior. Y conociendo la base y la altura, puedo saber el área. Entonces acá tengo el triángulo y el área que sería base por la altura entre 2 de 4.58 toneladas sobre metro cuadrado. Ahora, estos dos diagramas los voy a pasar acá al talud que estoy analizando y por estrato. Entonces, en el primer estrato tengo una resultante. Esta ya viene a ser la fuerza, es el área. Y el área me va a dar la fuerza. Entonces acá tengo la fuerza para el primer estrato y también tengo la fuerza para el segundo estrato, que va a estar aplicado en este sentido. Finalmente, la suma de estas dos áreas me va a dar un valor de 4.586 toneladas sobre metro cuadrado. Y esta es la fuerza que se está aplicando solamente por 1 metro de ancho. Pero acá nos faltaría calcular, esta viene a ser la fuerza resultante, ¿no? Que nos da en unidades de toneladas sobre metro cuadrado. Nos faltaría multiplicar por el ancho de la sección que se está analizando y también por un factor de seguridad para que nos dé un resultado de fuerza mayorado. Entonces, otra vez, volviendo a analizar la sección, estamos analizando el frente y el frente tenía un ancho de 30 metros. Entonces, acá hacemos los cálculos, tenemos el valor de la fuerza resultante de 4.586, que vamos a multiplicarlo por el ancho de 30 metros y por un factor de seguridad de 1.2. Finalmente, tenemos este resultado que es 165.10 toneladas. Y esa viene a ser toda la fuerza que está aplicando el terreno. Entonces, nosotros tenemos que dibujar
o diseñar un anclaje que va a soportar todas estas fuerzas. Entonces, acá mostrando el panelado, este valor de 165.10 es todo lo que se está aplicando en todo el área de la sección, en lo que estoy sombreando, en toda este área de la sección que se ha estado analizando. Entonces, acá tenemos un valor de 165.10, pero en sentido horizontal. Entonces, el anclaje también va a tener un ángulo de inclinación con respecto a la horizontal. Y este ángulo habíamos definido que era 22 grados. ¿Por qué 22 grados? Porque según la norma 050 va a tener que... Se tiene una consideración de distancia del centro de bulbo, recordemos que el anclaje tiene dos partes, ¿no? La longitud libre y la longitud de bulbo. En la parte de longitud de bulbo es la distancia del centro del bulbo hacia la superficie, que en este caso vendría a estar por acá. Esta distancia debe tener un valor mayor a 4.50. Y cuando se tiene una inclinación de 22 grados, este valor es igual a 4.53, si mal no me equivoco. Más adelante, cuando hagamos cálculo para longitud libre, se va a detallar a profundidad de esto, pero por esta razón es que se tiene un ángulo de inclinación de 22 grados. Es por eso que cuando ya tenemos la fuerza resultante mayorada en sentido horizontal que se va a estar aplicando en toda el área de la sección, vamos a tener que realizar una descomposición vectorial de esta fuerza para saber cuánto netamente está influyendo en el anclaje. Entonces, por eso acá tenemos el resultado de la fuerza mayorada, y para hacer la descomposición vectorial vamos a dividirla entre el coseno de 22. El coseno de 22 viene a ser un valor de 0.93 aproximadamente. Dividimos estos valores nos da Diana, Diana, buenas noches. Efectivamente se congeló, Diana, me parece. Denos unos minutos, por favor, para poder ver la solución. Creo que ha sido un tema de internet. En unos minutos estamos solucionando el inconveniente, la disculpa del caso. Manuel. Diana, ¿qué tal? Había problemas de audio, creo, de tu señal. Por favor, Sí. continúa, adelante. Ya, entonces estaba explicando que acá teníamos la fuerza inclinada de 178 que estábamos acá, que esta era la fuerza inclinada que se estaba aplicando a toda la sección, a todo el área de la sección. Y teníamos 6 anclajes. Habíamos diseñado en el panelado 6 anclajes, por lo que acá vamos a dividir toda esta carga entre 6, nos va a dar un resultado de 30 toneladas aproximadamente. Eso quiere decir que para cada anclaje va a tener una carga de tensado de 30 toneladas. Y se va a distribuir de esta forma como tenemos en el panelado. Ahora, para analizar la siguiente sección, tendríamos vamos a analizar la siguiente sección. Tenemos la sección 2. En esta sección tiene un ancho de 36 metros, pero acá es el lado izquierdo, que se tiene un edificio de 10 pisos con semisótano y 2 sótanos. Entonces, por ejemplo, en esta parte también
vamos a considerar que para... Bueno, voy a hacer más ejemplos adelante, entonces igual vamos a retomar el hilo de la explicación. Acá en este caso, para la sección 2, que viene a ser el lado izquierdo, que colinda con un edificio de 10 pisos con semisótano y 2 sótanos, vamos a tener que acá viene a ser el nivel 00, y se considera, nosotros para el diseño consideramos que para un semisótano va a tener una altura de 1.5. Para el sótano va a tener una altura de 3 metros. Igual, no, acá en este caso se tiene 2 sótanos, entonces vamos a tomar 2 alturas de 3 metros. Finalmente, acá esta altura sería toda la suma, pues el nivel sería 7.50. Nosotros tenemos una altura de excavación de 8.15. Eso quiere decir que más o menos hasta acá es donde se va a realizar la excavación, ¿no? Esto de acá abajo ya no influye mucho. O sea, tendríamos esta forma hasta una profundidad de 8.15. Eso quiere decir que solamente nos deja esta alturita para poder calcular el empuje de tierra. Y recordemos que las dimensiones del paño del anclaje más o menos es de 5 por 3.7. Obviamente que en esta altura no va a alcanzar un anclaje, porque incluso los empujes que va a generar este área de terreno ya no va a influir mucho y no va a ser necesario realizar anclajes. Acá la altura pues es menos de 1, más o menos es 65, si no me equivoco, 0.65 de ancho. Entonces eso no va a influir mucho al terreno, o sea, no va a pasar nada si es que se excava, si se perfila de tal forma. Es por eso que para esta sección no se han considerado anclajes. Si vemos el panelado, vamos a tener de esta forma, que no se consideran anclajes. Para la sección 3, en este caso, vamos a analizar acá la sección que se tiene una colindancia de un edificio de 7 pisos con semisótano. Entonces, en este caso también vamos a considerar, igual acá en todas las secciones la profundidad de excavación iba a menos 8.15. Entonces, acá se tiene un edificio de 7 pisos con semisótano. Acá el semisótano, analizando el nivel 00, obviamente que el semisótano va a ir hasta más arriba, ¿no? Pero analizando el nivel 00, este ancho para abajo va a ser de 1.5. Eso quiere decir que acá vamos a tener a una profundidad de menos 1.5. Y vamos a analizar, esto va a estar cimentado. O sea, acá está el semisótano y acá ya va a estar el terreno libre. Entonces vamos a tener que calcular una altura para hallar los empujes netamente del terreno, que va a ser esta, ¿no? Que es 6.65. Si restamos 8.15 menos 1.5 nos sale 6.65. Pero acá tenemos que tener otra consideración, que teníamos 2 estratos. El primer estrato tenía un espesor de 3 metros. Entonces eso quiere decir que acá serían los 3 metros, ¿no? Acá estarían los 3 metros y subyaciendo se tiene el otro estrato de 5.15. Entonces, en este caso vamos a determinar, o sea, la altura que nos quedaría por analizar sería esta. Esta altura que netamente va a ser la influencia del primer estrato del terreno, porque esta parte ya se encuentra construida, ¿no? Esto no va a influenciar en los cálculos. Entonces, en este caso vamos a tomar una altura para el primer estrato de 1.5, que va a ser esta altura, porque todo el primer estrato es 3 metros y 1.5 superior se tiene al semisótano. Y posteriormente ya va a ser toda la altura de 5.15 para el segundo estrato. Entonces, en esto también va a influenciar los empujes. Entonces, acá voy a borrar esta parte para que aparezcan los diagramas. De la misma forma que vamos a tomar en cuenta las consideraciones para empuje de tierras, la sobrecarga y la cohesión. Entonces, acá tenemos al empuje de tierras, tenemos la fórmula y vamos a reemplazarla con los valores. Solamente que acá, como expliqué, vamos a tomar
la altura de 1.5 metros, que va a ser el H1. Entonces con esto vamos a reemplazar los valores de la misma forma para la sobrecarga y la cohesión. Vamos a realizar la suma geométrica conociendo ya los resultados. Y en este caso, la cohesión y la sobrecarga nos sale lo mismo, entonces estos se van a eliminar, ¿no? Porque están aplicados en sentido contrario y solamente nos va a quedar el resultado del empuje de tierra. Podemos hallar el área porque tenemos la base y la altura del diagrama. De la misma forma, para un segundo estrato, tenemos la influencia del primer estrato sobre el segundo estrato, que viene a ser las fórmulas del primer estrato, pero con el Ka2 porque está en el segundo estrato. Y de la misma forma, netamente para el segundo estrato, este es el empuje de tierras para el segundo estrato, la sobrecarga y la cohesión. Entonces realizamos la suma geométrica y netamente vamos a analizar la resultante. Teniendo también los valores numéricos, podemos calcular las bases superiores e inferiores, y por la altura nos va a salir el área de... Esto tiene una forma de trapecio, entonces podemos hallar como que base mayor sobre base mayor más base menor por la altura, que es 5.15, entre 2 nos sale el área, que es 7.88. Entonces de esta forma voy a pasar los diagramas. Acá se tiene la cimentación, como había explicado, a 1.5. Los diagramas que se están aplicando son estos dos, y el área, o bueno, la suma de estas dos áreas sería 8.47. Entonces, de la misma forma, ¿no? Para ver la fuerza resultante por el ancho, vamos a ver que el ancho que estamos analizando acá es el fondo de 30 metros, y el factor de seguridad es 1.2. Los resultados serían 304.9 toneladas, que está aplicado en sentido vertical, y también va a tener que tener un ángulo de inclinación de 22 grados. Entonces acá tenemos la fuerza entre el coseno de 22, que sería el ángulo de inclinación para una composición vectorial de la fuerza que se está aplicando en sentido horizontal. Tenemos un resultado de 328.91. Finalmente, en esta sección también teníamos el sótano colindante y tenemos 6 anclajes. Entonces, entre el número de anclajes nos va a dar la carga efectiva para cada anclaje. En este caso, cada anclaje va a tener 55 toneladas de carga de tensado. Y así se va a hacer la distribución. Bueno, acá tendríamos que analizar también para el lado derecho, que es un edificio de 5 pisos. Pero yo creo que considerando toda la explicación que hemos dado y los dos ejemplos, ustedes podrían hallarlo teniendo en cuenta estos datos para los dos estratos. En este caso ya no se cuenta con semisótano ni sótano, entonces vamos a analizar toda la altura, que sería 8.15. En la próxima clase vamos a dar los resultados, vamos a volver a hallarlo para ver en qué estamos. Ahora vamos a realizar el análisis por volcadura. En este caso, del mismo ejemplo, ¿no? Para la sección 1, vamos a tener el diagrama, todos los diagramas que habíamos determinado en un primer momento, justamente para la sección 1, que colindaba con la calle Choquehuanca. Ya habíamos detallado las fórmulas y también los resultados. Entonces acá simplemente he copiado todos los diagramas que hemos desarrollado en la sección 1 con los resultados. Y para hacer el análisis por volcadura, la volcadura aparece cuando existen momentos, y cada uno de estos diagramas que están acá van a producir un momento. Entonces la fuerza que va a dar cada diagrama va a ser el área de cada diagrama. Entonces, por ejemplo, cuando tenemos un diagrama triangular, viene a ser la base por la altura entre 2. Y tenemos los dos estratos. En este caso tenemos un estrato de un espesor de 3 metros y el segundo estrato que era de 5.15. Entonces, teniendo las alturas para cada diagrama, podemos hallar el área. Y el área va a ser la fuerza. En este caso, los valores que están apareciendo vienen a ser la fuerza. Cada fuerza va a estar aplicada en un centro de gravedad. En este caso, para el caso de los triángulos, es la altura entre 3, ¿no? Acá tenemos una altura de 3 metros entre 3, viene a ser 1 metro donde se va a estar aplicada la fuerza en este sentido. En cambio, para los diagramas rectangulares, la aplicación de la fuerza va a estar en una altura entre 2. Que sería 1.5, y esta va a ser la dirección donde va a estar aplicada la fuerza. Y de la misma forma para la cohesión, solamente que la cohesión va a estar en un sentido contrario. Asimismo, para todos los diagramas.
Ahora, otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que estamos analizando, vamos a realizar los momentos en un pivot, y este pivot justamente va a estar aplicado en este punto. La intersección del talud con el nivel de excavación. Entonces, de este sentido, voy a poder calcular cuál va a ser el momento de cada fuerza. Para los diagramas que están ubicados en el primer estrato, acá tenemos al empuje de tierras, que más o menos tiene esta forma, a la sobrecarga y a la cohesión. Entonces, acá cada uno va a tener su centro de aplicación, pero el brazo de palanca va a ser un valor de 5,15 más el centro de aplicación de cada diagrama. Es por eso que acá en este cuadro tenemos de manera resumida la altura de las bases y el área que viene a ser la fuerza, ¿no? Para el caso de los triángulos sería base por la altura entre 2, y para el caso del rectángulo sería solamente base por la altura. Entonces acá tenemos el área que viene a ser la fuerza para cada diagrama, que es lo que tenemos de resultado acá en los datos que están en un rectángulo. Y el D vendría a ser el brazo de palanca. Entonces para los 3 primeros diagramas se tiene el valor de 1, 1.5 y 1.5 más 5,15, porque el 5,15 está acá, tomado desde acá, y estamos tomando el brazo de palanca, el pivot en este punto, entonces tenemos que sumarle un 5,15. Es por eso que el brazo de palanca para los 3 primeros diagramas tiene este resultado, mientras que para los del segundo estrato es el mismo que hemos calculado en estos puntos. Entonces el momento sería hacer fuerza por la distancia, nos da un momento, y este momento nos va a dar en unas unidades de toneladas sobre metro. Acá vemos que, por ejemplo, 39.9 tiene un valor negativo porque el sentido es antihorario. Perdón, horario. El momento que va a ejercer esta fuerza nos va a dar un momento en este sentido, en un sentido horario, a lo que le estamos considerando como negativo. Mientras que para los diagramas en azules nos va a dar un momento en sentido horario. El resultado en este caso es negativo. Eso quiere decir que va a estar en este sentido. Y este valor viene a ser la resultante de 9.82 por todo el ancho. Porque acá también estamos analizando por 1 metro de ancho y todo el ancho de la sección sería 30 metros. Entonces 9.82 por 30 nos da un valor de 2.94. Entonces, así si yo aplico una fuerza del anclaje en toda la sección, va a tener que tener este sentido. Pero el momento que va a ejercer esta fuerza también va a ser un brazo de palanca por la fuerza, me va a dar un sentido que también va a ser en un sentido horario. Entonces ya no tendría sentido calcular más. O sea, para ser conservadores vamos a ir por la fuerza que nos sale mayor, que sería por deslizamiento en este caso. Por volteo ya no lo calculamos porque no hay un momento en sentido contrario. Para la sección 2, en cambio,